Hoy nos encontramos en El Retiro, Antioquia, Colombia. Un pueblito lleno de encanto, rodeado de montañas, naturaleza y una energía súper tranquila. En este video te vamos a mostrar este hermoso lugar y algunas de las cosas que puedes hacer aquí para disfrutarlo al máximo. Y acá lo lindo del Retiro, que tiene unas parrillas públicas al lado del arroyo. En vista a la montaña. Hombre mirando hacia el infinito que comunica el momento bicentenario. Cada una de estas columnas significa 100 años. Y dice que el Retiro ya tiene 200 años. Llegamos a las famosas letras del Retiro. ¿Soporta? A lo largo de su avenida principal corre un arroyo que atraviesa todo el pueblo. Un detalle natural que le da un toque especial al paisaje con el sonido del agua y sus pequeños puentes. Y hoy vinimos a almorzar. Sí, a la Plaza del Retiro. Vamos a ver dónde comemos. Está lleno de personas por todos lados. Pedimos un guandolo. Muy rico. Sí, es una bebida muy típica que acá la toman un montón. Sí. Panela, limón y agua. Muy sabrosa. Ya habíamos probado en Bogotá y la verdad que nos encantó. Bueno, y ahí nos pedimos una trucha con arroz y una arepita. Cassandra. Yo me pedí un chuzo de pollo. Ah, mira lo que es eso. Y viene como en un brochet. Ah, pinta tiene. A comer, a comer. En el centro de El Retiro se encuentra el parque principal, donde se pueden observar estas hermosas casas antiguas, calles empedradas y la iglesia que hace parte del paisaje tradicional del pueblo. A solo unos pocos metros del centro histórico llegamos a la Casa Museo El Retiro, un espacio dedicado a conservar la memoria, la tradición artesanal y la identidad local. Miren, acá encontramos billetes de Argentina. Hay 2 pesos que ya está inutilizable. ¿El 5? El 5 que yo tengo. ¿No? Otro 5. ¿Qué otros billetes reconoces acá? Hay reales, dólares. Estos son colones de Costa Rica, bolivianos. Esta era una terrateniente que fue una de las primeras que liberó a los esclavos de su mina que ella tenía. En El Retiro también hay una parte importante de historia. En el siglo XVIII aquí hubo esclavitud vinculada a la minería. Y en 1766 Javiera Londoño liberó a más de 100 esclavos, un hecho considerado uno de los primeros actos de libertad en Colombia. Y la verdad que este museo nos encontramos de casualidad caminando por acá y es muy bonito. Ah. Ahora nos pedimos un rico tintito. Un tinto. Y acá tenemos una ventanita del vino. ¿Cómo funciona? Las ventanas del vino son pequeñas aberturas en arco, originarias en Florencia, creadas en los muros de las casas de los nobles para vender vino. Entonces acá uno hace así, tucu, 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 y espera, y ahí te traen el vino. Este tipo de ventanitas de vino resurgieron a partir del 2022 después del COVID. Otro lugar especial para conocer aquí es el Cerro de la Cruz, que desde la cima se obtiene una vista panorámica espectacular del Retiro. Para llegar hay un sendero ecológico de unos 45 minutos aproximadamente de caminata. Durante el camino vamos atravesando vegetación,
las gruesas raíces de los árboles y varias estaciones del Vía Crucis que acompañan todo el sendero. A medida que vamos subiendo, ascendemos unos 243 metros sobre el nivel del mar en un recorrido de aproximadamente 3.5 kilómetros de largo. Y acá se va complicando un poco. Súper empinado. Con la cámara no se puede ver, pero está bastante. Miren qué bonito es de noche también. Además, súper tranquilo. ¿Dónde vinimos, Cassandra? Hoy vinimos a la iglesia de los Caballeros de la Virgen del Retiro. En el camino estaba lindo. Álvaro me había dicho antes de salir que iba a llover. Yo le dije, no, no pasa nada, vamos a ir. Y miren cómo está. Este lugar también es conocido como el Oratorio Nuestra Señora de la Reconquista. Estamos en la cima de un cerro. Sí. Bueno, ahí ya paró. Y ese cartel también decía que había que venir con ropa adecuada. Eso quiere decir que uno no puede venir de musculosa o de short. Wow, miren. Y te dan como una capita en caso de que uno no venga vestido apropiadamente, porque aquí se debe el respeto. Así es. Ah, no era tanto. Ah, era acá nomás. Estábamos cerquita. Qué lindo que es. Preciosa. Esta es una iglesia gótica. Esa es la aguja que se dice que se ve desde la carretera Medellín-Bogotá. Wow. Aquí estamos a 2.176 metros sobre el nivel del mar. Estamos un poquito alto en la cima de un cerro. Aquí podemos ver lo de la ropa. Dice, por eso la moral recomienda el cuidado en el vestido. Este es un lugar sagrado, para ello se le proporcionará la capa del peregrino. Es una capita blanca. A las afueras del Retiro se encuentra una de las construcciones más llamativas del municipio, la iglesia de los Caballeros de la Virgen, también conocida como el Oratorio Nuestra Señora de la Reconquista. Este templo destaca inmediatamente por su arquitectura de estilo gótico contemporáneo. Una torre alta visible desde la carretera, arcos puntiagudos, vitrales de colores y un interior lleno de detalles que recuerdan a las antiguas catedrales europeas, con un estilo moderno y muy cuidado. La iglesia fue construida recientemente y se ha convertido en un lugar de peregrinación y turismo religioso. Aquí se realizan misas, rosarios y diferentes actividades espirituales organizadas por la comunidad de los Caballeros de la Virgen, quienes se dedican a promover la devoción mariana y a mantener este espacio como un punto de encuentro para los fieles. Además de su belleza arquitectónica, su ubicación es privilegiada. Desde esta zona se pueden ver las montañas del oriente antioqueño e incluso parte de la represa La Fe, lo que hace que la vista sea también una experiencia paisajística. Hoy en día este templo es considerado uno de los más impresionantes y fotogénicos de Antioquia, y sin duda es un lugar que vale la pena visitar si estás recorriendo el Retiro. Miren, la gentrificación llegó a El Retiro, Colombia. Y llegamos a la ceja. Sí, hemos llegado.
Bastante lindo el lugar, sí. Muy lindo, sí. Es bastante grande, es más grande que el Retiro donde estamos nosotros. Nosotros vinimos en un bus, o buseta, como le llaman los colombianos, Sí. y nos salió 26.000 pesos colombianos ida y vuelta. Pero me parece que no está funcionando. No está funcionando, sí. El mercado. Tal vez es nuevo porque está súper lindo, sí. Ya lo están haciendo recién. Qué linda que es la plaza, Cassandra. ¡Qué hermosa! Mira lo que es. Y La Ceja es uno de los municipios floricultores más importantes del país. Por eso Wow. tenemos ahí esa hermosa presentación. La Ceja. Ponete ahí, Cassandra. Aquí se plantan crisantemos, hortensias, jerjevas y pompones que se exportan al mercado internacional. Wow. Por eso es uno de los más importantes. Otra curiosidad de La Ceja es que es cuna de grandes ciclistas colombianos como Santiago Botero y Rigoberto Urán. Por eso Con razón veíamos en la ruta así muchos ciclistas de montaña. y es más, también veíamos ciclovías Sí. y en una parte hasta bicicletas donde se podían rentar. Sí, había mucho de eso. Miren acá que llegamos a la parte de la plaza. En la parte de la iglesia. ¿Sabes qué? Esa callecita para allá me hace acordar un poquito ¿a qué? ¿A Cuenca? A Cuenca, sí. Puede ser. Punto de misa, parece. Wow, mira qué Parroquia de La Ceja. ¿Cierto? Bella, bella. Con postres, artesanías, joyas. Todo un poco. Y ahora nos pedimos un sancocho antioqueño y Cassandra. Yo me pedí un tamal antioqueño para probar. 10 puntos. Relleno de pollo. Wow. Miren el mío, está muy bueno también. Miren como viene una arepa, arroz, un aguacate, banana o plátano. Creo que es banana. Es una banana, sí. Yuca, maíz, carne. De 10. Algo que notamos acá en Colombia es que no tienen la E de estacionar, sino que tienen la P de parking. Acá sería prohibido estacionar, pero con la P de parking. Lecherita y queso. Nunca había un postre con queso. Tampoco. Bueno, por ahí el vigilante y eso. Acá se le ve. Y así vamos terminando nuestro video de hoy. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.